de gente. Miren todo esto. ¿Es asequible para el cubano? No, no es asequible. Hola, hola familia, bienvenidos un día más a mi canal. Por si no me conoces, mi nombre es Ley Orellana, te lo voy a dejar por aquí abajito. Corre, ve y suscríbete, y muy importante, activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Rapidito, les voy a estar diciendo de qué vamos a estar abordando el video, y es sobre las MIPYMES, sobre las tiendas de Cuba, si ya el cubano puede comprar en sus tiendas, si todas las tiendas son en MLC, qué son las MIPYMES, por si alguno no lo sabe. Y pues nada, que les voy a ir mostrando estos sitios para que ustedes vean, y además les voy a ir comentando a medida que vaya pasando por estos sitios, para que vean lo que es, lo que venden, cómo están los precios, si están caros, si están baratos, si son asequibles para el cubano y demás. Así que no te vayas y acompáñame en este video. Desde bien temprano en la mañana el cubano sale a las calles para ver qué resuelve. Cuando me refiero a resuelve, hablo de comida, aseo y las cosas imprescindibles para el día a día. A veces muchos de ustedes creen que estamos en las calles el día entero, vagueando, sin hacer nada, pero no. Y es que estamos caminando de un lugar a otro para ver dónde está más barato el aceite, o el pollo, o el papel sanitario. O haciendo la cola para el módulo de la bodega, o haciendo la cola porque llegó el pollo, o haciendo la cola simplemente, como ven aquí, para sacar dinero del cajero automático. Y bueno, donde primero les voy a mostrar es a este lugar que antes vendía productos industriales, y ahora hay varias MIPYMES vendiendo aquí dentro. Quien dice MIPYME dice negocio particular, es un cuentapropista normal de toda la vida. Como ven, aquí están vendiendo muchas cosas también de productos industriales, pero bueno, otras cosas de las MIPYMES y demás. Miren aquí, tintes de pelo, colonia, perfumes, zapatillas, ve, muchas cosas, batidoras, hay sandwicheras. Y este es el negocito de el cuenta propia, que ven, venden jarras sublimadas y tal para el 14 de febrero que se avecina. Bueno, señores, y esto que les voy a enseñar no tiene nada que ver con el video, pero yo quiero que ustedes vean el trabajo que pasan las madres cubanas para comprar un paquete de Pamper. Paquete de Pamper que en la tienda te cuesta 200 pesos cubanos, y cuando vas a los particulares que te lo están revendiendo son 3.000 y 4.000 pesos por un paquete de Pamper. Vean eso, señores, miren eso allí. Miren eso, es un pueblo de gente. Miren todo esto. Gracias al Señor, Samuel ya no se orina. Señores, eso está en candela. A ver, señores, para ponerles un poquitico en contexto, las MIPYMES, no sé si ya saben, son micro y medianas empresas. ¿Qué hacen estas MIPYMES? Pues sencillamente importan los productos o por grandes cantidades o por menor, que hay dos tipos de MIPYMES. Porque yo les digo MIPYMES a los punticos que venden también, que no es por cantidad. O sea, estas MIPYMES grandes importan por cantidades y venden por cantidades, pues solo te venden por cajas, evidentemente. Entonces, las MIPYMES pequeñas le compran a esas MIPYMES grandes y entonces luego revenden esos productos, que son los punticos estos que les vengo enseñando. ¿Es asequible para el cubano? No, no es asequible, porque no es asequible comprar una caja de pollo en 2.500 pesos. Bueno, realmente no sé en cuánto están, se los voy a estar dejando por aquí. Me voy a poner a averiguar en cuánto están y se los voy a decir. No es asequible pagar 2.500 pesos por una caja de pollo o por un paquetico de pollo cuando tú cobras el salario promedio es de 3.500 pesos o 3.000 pesos. O sea, no es asequible. ¿Pero dónde lo vas a comprar? Si es que no lo hay. Entonces, ¿qué hace? A veces se reúne para comprar tu paquetico de pollo, cuyo paquetico de pollo tiene, si acaso, 8 o 9 muslitos. Entonces, las MIPYMES grandes venden harinas por cantidad, venden cervezas por cantidad, aceites por cantidad, las cajas de pollo por cantidad, y las MIPYMES pequeñas pues se los compran y los revenden en sus puntitos. Generalmente aquí en Santi Espíritu, estas MIPYMES grandes están alejadas del pueblo, por eso quizás hoy, en el día de hoy, no les pueda mostrar, solo les voy a mostrar algunos punticos de estas MIPYMES que revenden. ¿Qué pasa? Que el cubano no puede ni comprar en las tiendas, porque ustedes saben que las tiendas son en MLC,
y el cubano no cobra en MLC, sino en moneda nacional, pues entonces, ¿qué hace el cubano? Como ya les digo, va y compra a estas MIPYMES, que realmente son lo que están salvando, entre comillas, la comida del día a día del cubano. Porque les voy a decir más, voy a ver si les muestro las tiendas y les voy a enseñar que en las MIPYMES hay más cosas que en las tiendas. Y evidentemente el cubano que no tiene MLC, ¿qué hace? Tiene que ir a la MIPYME. Ahora estamos aquí en el paseo, ya recorrimos el boulevard. En el boulevard muy pocos punticos de estos de MIPYME había, y en los que había gente, y entonces me dio un poco de pena grabar ayer. Subimos camino allá a la feria, a ver si dentro de la feria hay, que yo creo que sí. De hecho, se me olvidaba, en la feria es donde se reúnen ellos. Por ejemplo, yo tengo un video de la feria, que si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí, para que lo veas, que en la feria es donde ellos van y venden camiones de cosas el día de la feria. Hoy no sé si hay, pero el día de la feria ellos van con camiones de pollo, con aceite, ahí es donde más se ven, porque ellos aprovechan. Aquí con Sol nos dirigimos hacia la feria. Miren a quién tengo hoy aquí. Dice que está muy colorado, pues si quieres colorar. Hija, porque ellos preguntan por ti después me dicen, ¿y producción dónde está? Bueno, pero he aplastado una caca. Producción me está acompañando hoy, ya está mejor, ustedes sabían que estaba malita. Dice que no la haga caminar tanto y mira por dónde vamos. Bueno, ahora ya entramos a la feria. Les voy a ir enseñando qué veo por aquí. Bien, aquí llegamos a uno de los punticos, yo le digo a esto MIPYMES pequeñas, ¿ven? No son las MIPYMES que venden por grandes cantidades, pero aún así venden bastante barato, o sea, más barato que acá en la parte centro de la ciudad. Ciertas cosas de chuchería, por ejemplo, que le compré a Samuel, que si chupa chupas, que si galletitas, son 10, 20 y hasta 30 pesos más baratos que acá en la calle donde uno normalmente lo compra. Generalmente aquí es donde suele venir el cubano a comprar porque evidentemente sale un poco más económico. Miren, como pueden ver, huevos también tienen a 2.500 pesos el cartón y estos paquetes de pollo en 3.200 pesos, que eran los paquetes de pollo que les estaba hablando anteriormente. Ven cómo tienen estas cajas aquí. Ven, a 100 pesos las cajas de juguito si compras la caja completa. Bueno, señores, como vieron allí, hay de todo, desde huevos hasta pollo. Les dije que un paquete de pollo costaba 2.500, no, 3.500, ¿no? Es lo que dice ahí. Entonces, las personas que van a comprarle chucherías a los niños, como por ejemplo yo, tengo que comprárselas ahí. Y veo que esta es más barata que las de los punticos de la casa. Como vieron ahí, una persona se estaba llevando cajas de cosas. O sea que parece que esta es como que más económica. Ah, miren, Maylene compró este paquete de harina, 450 pesos. ¿Ven? Un kilogramo, que no está nada mal, si la harina está carísima. Entonces, no es nada asequible, como ya les digo, pero resuelve el problema y es un poco más barato que lo que las vende la gente en la calle como tal. Entonces, esto está bastante desolado hoy porque ya les digo, cuando más personas hay es los domingos. Voy a ver si vengo y grabo otro domingo acá. El domingo sí se pone bastante lleno, pero bueno. Ahora nos dirigimos hacia la primera tienda MLC que les voy a mostrar. Miren, aquí están los paquetes de picadillo y aquí con los espaguetis vamos a hacer la primera comparación. Estos espaguetis están a 1.75. Recuerden que esto es MLC. Hey, un momentico, aquí voy a hacer una pausa rápido para que me entiendan, porque si no, no van a entender este enredo. A ver, ubíquense. A ver, tampoco lo van a entender, pero bueno, voy a tratar de explicárselo mejor. En Cuba hay 3 monedas. ¿Cuáles son? Peso cubano, USD, MLC, hay 4, euros y el euro. Señores, el MLC es una moneda virtual. Entonces está el USD, que es el dólar americano, el euro, evidentemente, y el peso cubano, que es lo que le pagan aquí a las personas, bueno, el peso cubano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas a comprar en estas tiendas necesitas comprar MLC, valga la redundancia. Entonces compras MLC en dependencia de a cómo esté el MLC en ese momento. Está por ahí arriba por las nubes. Imagínense que hoy sábado, cuando estoy editando este video, amaneció el euro en 304, el USD en 300 pesos y el MLC en 260 pesos. Así que imagínense ustedes, es una locura, nadie lo entiende,
Pero bueno, para que entiendan un poquitico más, así, la cosita. Sé que no van a quedar muchas dudas, pero bueno, ya, bye. Entonces, luego de ver el explicativo video, que seguramente no entendieron nada, empezamos con la primera comparación. Y es que aquí el paquete de espagueti está a 1.75. 1.75 son 455 pesos. Entonces, en la MiPyme que vimos anteriormente, un paquete de espagueti costaba 300 pesos. Que es mejor, obviamente, comprarlo en la MiPyme y no tienes ni que comprar el MLC. Te ahorras el trabajo de comprar el MLC y te sale pues aún más barato. Desgraciadamente, señores, el cubano siempre está haciendo estas comparaciones. ¿A cómo está el dólar? No, ¿a cómo está el MLC? No, espérate, me sale un poquito más barato comprarlo aquí. ¿Me sale 5 pesos más barato? Ah, bueno, pues entonces lo compro en la MLC. Esa es la cuenta del día a día del cubano. Lo mismo pasa con todos los productos. No hablo solo de comida ni de aseo, no. Con todos los productos. Tanto ropa, zapatos, todo, señores. Todo, productos de belleza, todos, absolutamente todo. Con los detergentes pasa exactamente igual. Hay muchísimas MiPyme que están importando detergentes y obviamente van a salirte siempre más barato que comprarlo en la tienda de MLC. Bueno, y como todo cubano que entra a una tienda de MLC, ahí va a hacer la segunda comparación. Estos 4 rollos de papel sanitario que cuestan 2.45 MLC, cuando le conviertes te salen en 637 pesos. Mientras que en una MiPyme, un rollo de papel sanitario te cuesta 100 o 110 pesos. Significa que 4 rollos te van a salir en 400 pesos. Y como estábamos viendo allí, el rollo no es tan grande que digamos, o sea, no trae mucho papel. Otra vez llegamos a la conclusión de que la MiPyme sale más barato. Aclarar también una cosa, y es que de acuerdo a la subida del dólar, pues evidentemente los productos te van a salir mucho más caros en MLC. O sea que si el dólar sube, pues evidentemente es más caro. Y bueno, pues como se dieron cuenta, señores, no hay nada en las tiendas MLC. Esa es una tienda MLC. Vamos a ver si podemos pasar por otra para que se den cuenta. Aquí generalmente no suele haber mucha comida. En la otra que vamos sí debe haber comida, pero igual es uno sacando cuentas a ver si te da más resultado comprarlo aquí o sea, comprar el dólar para comprarlo aquí o comprarlo simplemente por moneda nacional en la calle en las MiPymes. En ese momentico que estuvimos debatiendo, que teníamos el papel sanitario en la mano, estábamos diciendo, ¿qué pasa? Que no tenía el micrófono conectado porque no quería que me regañaran en las tiendas. No se puede grabar. Entonces, estábamos sacando la cuenta, a ver si daba resultado comprar el papel sanitario ahí o comprarlo en la MiPyme. Señores, y ustedes no tienen ni idea de cómo está de rápido subiendo el dólar. El euro está en 300 pesos y el dólar se lo está dejando por aquí porque es que está subiendo todos los días tanto. Otro ejemplo de MiPyme, como ya esta es un poco más al centro de la ciudad, o sea, más céntrica, pues los productos ya están un poco más elevados, nada que ver con lo que vimos en la feria. Pero ven, aquí venden de todo, jabones, detergentes, picadillo, miren aquí a la izquierda picadillo, aseo, perfumes, toallas, de todo, señores. Aquí venden de todo. Y es que están prácticamente una encima de la otra. Vean aquí otra vez vendiendo pollos, salchichas y las cajas de cervezas y de refresco. Y aquí las chuches para los niños nuevamente. Aquí llegamos a otra tienda MLC que, si se pueden dar cuenta, hay casi que lo mismo que en la anterior. Lo que esta es un poco más grande. Miren, aquí venden muebles. Allá atrás hay champú y acondicionador. Y bueno, pues llegamos a la parte de los cárnicos. Esto que ven aquí es carne de res. Y miren los precios, déjenme hacer aquí un stop para mostrarles. Miren, queso Gouda
a $12 el kilo. O sea que vendrían siendo unos 3.120 pesos por un kilo de queso Gouda, que eso no es absolutamente nada. Y pues así pasa evidentemente con la carne de res, con el jamón, con el tocino. Igual, es muy caro, cosa que cubano no puede acceder a él, a menos que tenga familiares que te manden el dólar, el MLC, y puedas comprar fácil en estas tiendas. Una vez que salimos de la tienda nos topamos con esta otra, muy cerca también, esta mi pyme una de otra. Y aquí los precios ya son un poco más caros, o sea, mucho más caros. Entonces, por ejemplo, las bombonetas que yo le compré a Samuel, que en la feria estaban a 30 pesos, aquí estaban a 50 o 60, no recuerdo. Miren aquí, la salchicha, el picadillo y el pollo. Esto está ahora bastante de moda en todas las MIPYME, es lo que generalmente tienen de comida. Miren ahí los precios, 360 pesos la salchicha, 1.600 el paquete de pollo que trae 8 muslos, le pregunté, y el picadillo mixto en 400 pesos. Y bueno, todas las chucherías, cervezas, rones y tal que tienen todas las MIPYME. Y pues bueno, familia hermosa, hasta aquí llegó este video. Yo sé que quería más, pero bueno, en otros videos quizás les esté abordando un poco más, menos generalizado, quizás más puntual de cada cosita, si así ustedes lo quieren. Déjenme dicho ahí abajito en los comentarios qué tal, qué les parece estos nuevos negocios privados. Espero les haya gustado este video, porque yo sé que entenderlo, al menos esta parte de la moneda, creo que no lo van a entender mucho. Pero bueno, espero les haya gustado, que es lo importante, y bueno, les haya dejado saber algo nuevo, algo que no sabían. Díganme qué les pareció, apóyenme con su like, su comentario, y compartan este video para que pueda llegar a más personitas. Gracias a todas las nuevas personitas que se están uniendo al canal, gracias a todos los nuevos, gracias a los que ya están, a los que me apoyan. Y pues nada, familia, un besote enorme, como siempre les digo. Bye.